Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Ofrendas, que corra tu evangelio por todo el mundo en el nombre de Jesús. Nuestros necesitados, enfermos, estamos orando, Señor, a distancia, y a los aquí presentes, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a leer con la bendición del Señor para todos los servidores y los que van a descansar o van a abordar nuevas áreas. Leo de segunda de Timoteo, capítulo 2. Del verso 2, encarga a hombres fieles esto, y serán hechos idóneos para enseñar ellos también a otros. Pero voy a leer completo el verso. Hijo mío, hablando de un ministro a otro, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que serán hechos idóneos para enseñar también a otros. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hacer énfasis esta noche, primero, en la necesidad de servir, y segundo, en la necesidad de que los que van a ser encargados para el servicio sean primeramente fieles. Vamos a ver, ¿fieles a quién? Para que tengan la capacidad de enseñar a otros que van a enseñar. Si los ministerios hubieran sido encargados solamente a la primera generación de cristianos, apóstoles, maestros, profetas, no hubiera llegado el evangelio a divulgarse por todas las épocas, hasta el día de hoy. Vamos a rogar que recojan a los chiquitos que están en los pasillos, que los recojan, hermanos diáconos, tal vez están diaconisas o alguien, que los recojan para que no distraigan. Gloria a Dios, gloria al Señor. No es área para entretenerlos ahí, hermano, perdone, pero queremos que la atención sea para acá, todo. Los que van a enseñar tienen que estar dispuestos a vivir, no que sean ellos los modelos, pero sí van a ser ellos los transmisores de una verdad que debe hacer impacto en la persona que lo lleva primero. Como sería, por ejemplo, inadmisible que se estuviera tomando a una persona ciega a dar clases de óptica. Como sería imposible que alguien enseñara a volar si no puede ni caminar. Tiene que haber un impacto de tal naturaleza en la persona que va a enseñar, que lo haga vivir.
O de otra manera, no sería verdad que la sana doctrina es la sana vida, la conducta adecuada, pues. El Señor Jesucristo, antes de ser el mensaje de amor, de impacto, de cambio, fue viviente de ese mensaje. No fue nada más un transmisor de la verdad que Dios ama, sino que Él vino a amar entregándose, dándose. Amén. Muy bien, entonces, para que nosotros entendamos esto, tenemos que ver que la fidelidad es la base fundamental, no la idoneidad. No es la habilidad del que va a ir a llevar el mensaje lo que vale más, porque esa habilidad puede ser una habilidad agudizada por los sentidos naturales, y esa habilidad, lejos de beneficiar, muchas veces estorba aún a la mente misma de la persona. El ejemplo clásico lo tenemos nosotros en un Moisés preparado intelectualmente, digamos, en Egipto, en la corte, en las universidades egipcias, pero no era adecuado para la tarea, no estaba adecuado. El mismo tiempo que estuvo en la corte, iba a estar en el desierto, con la diferencia que el que le iba a instruir en el desierto era el Señor, y en la corte era el hombre, ¿no? Por eso él salió de la corte muy habilitado. Según él, ya era tiempo, muy hábil, era el más hábil tal vez. Sin embargo, lo que hizo fue matar. Tal vez no era su intención, pero mató a un egipcio. Cuando el Señor lo hizo manso en el desierto, salió a ser ejemplo de la grey. Todavía más, vamos al fondo. Ni siquiera estaba preparado Moisés con solo el hecho de estar habilitado por Dios. Estuvo preparado hasta que Moisés, confrontado con la necesidad de ser un dechado de la grey, tuvo que arreglar su casa. Entonces fue idóneo, entonces fue adecuado, a tal grado que el Señor le dijo: si no te arreglas en tu casa, te exonero del privilegio, no vas a ir a Egipto, vas a morir. Bueno, y Dios cumple, hermano, porque después también le falló antes de entrar a Canaán, y no entró Moisés, porque el Señor no tiene prebendas, no tiene favoritos. Sus leyes, sus enseñanzas, sus ordenanzas tienen en sí mismas los juicios, los castigos. Por eso fue que el Señor dijo, y eso al principio sí, cuando uno lo lee de entrada, le sorprende, dice: yo no los voy a juzgar, dice el Señor, yo no he venido a juzgar, fíjese, yo he venido a salvar, pero mi palabra les juzgará. Entonces la palabra misma lleva en sí la pena. Si haces esto, vida; si haces lo otro, muerte. Ahí va el castigo de una vez. Si deshonras tu cuerpo, van a venir plagas, y ya las vemos en sí mismo, el mandato. Si tú obedeces, si tú te me sujetas, tu canasto te va a alcanzar. Oiga eso: si no me obedeces, por mucho que tengas, tu canasto no te va a alcanzar. Si ustedes construyen mi templo, les dijo en el tiempo de Zorobabel, si ustedes hacen mi casa,
Si ustedes en vez de estar ensimismados, hacen mi casa, ya no van a echar la cosecha en saco roto. Ahí estaba, en la palabra misma iba el castigo. Fíjese que es tan meticuloso esto, que el Deuteronomio recoge y dice, ni tu ganado va a abortar si me obedeces, Israel. Oh, hermano, el Señor se mete entonces en los asuntos que nos van a hacer entender a nosotros que estamos caminando no adecuadamente. Claro, hay misterio en el sufrimiento del justo. Yo no estoy diciendo que es pecado, castigo inmediato. No, pero estoy diciendo que en la palabra misma va el elogio, el sitio de honor o el castigo. Acordaos, dice Moisés entrando con el pueblo de Israel a cierta área, acordaos, o fue Josué me parece, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Moisés, con Moisés, el monte Gerizim o el monte Ebal. Fíjese bien, ¿qué es eso? Eso quiere decir, o estás en obediencia y entonces te pongo en el monte Gerizim, o estás en desobediencia y te pongo en el monte Ebal. Entonces el asunto no es que estando uno en el monte Ebal le pida bendición. Tiene que trasladarse de Ebal a Gerizim. No es asunto, en los dos montes ayunaban, en los dos montes hacían homenaje a Dios, en los dos montes oraban, pero en este, si no se cambiaban, caía maldición, y en este bendición. Entonces no era tanto de orar y orar y orar y orar en el monte Ebal. Era inútil orar ahí. Le decía el ejemplo la otra vez a los hermanos, a algunos hermanos. Si usted coge un vehículo equivocado que va para el puerto de San José en vez de puerto de Barrios, usted sinceramente se equivocó, pero no por equivocado, a menos que se baje y cambie de vehículo, va a ir usted a parar a donde quería. En vez de llorar y decir, Señor, hazme que llegue allá, mejor bájese de acá y pásese al otro que va para allá. Hay gente que llena los altares pidiéndole al Señor lo que Él mismo ha provocado para que sea así, que sea lo contrario. Hay cosas, hermano, que no se van a pedir o por pedirse no van a venir. Y hay cosas que van a venir aunque no las pida. Usted no amanece todas las mañanas antes de que salga el sol. Señor, que salga el sol, mira, quedan... vaya, ya salió el sol. ¿No, verdad que no? Ya hasta se le olvida que tiene que salir el sol. A usted se le olvida, a Dios no. Pero hay cosas incambiables, quiero decir. ¿Se acuerdan la anécdota del niño que quería barba, como el evangelista? Y estaba pálido el muchachito de 12, 13 años, adolescente, ¿verdad? Y el papá se fijó y le dijo, ¿qué te pasa, mijo, que estás flaco? Estoy en ayuno, le dijo. ¿Y por qué estás en ayuno? Porque yo quiero ser como ese evangelista que vino. Y en eso se fijó el padre, que el evangelista lo que tenía era una hermosa barba. Y entonces el muchachito quería a los 13 años barba, orando y ayunando. Pero no le salió barba. Lo que le dijo el papá fue, papayito, mijito, espérate unos cuantos años más y sin ayuno y sin oración te va a salir barba. Hay cosas que hay que esperar el tiempo. Gloria a Dios. Señor, hazme líder en la iglesia. Pues empieza por donde hay que empezar. No esperes que te vayan a traer a tu casa en medio de 2 diáconos de honor y que te lleven al lugar aunque sea delante de 5,000 personas. Como dijo un hermano, yo quiero ser siquiera de unos 10,000. Buen deseo, pero hay que recorrer el camino.
Ah, qué hermoso es ver, yo cuando veo las manos de los pianistas, ¿no se ha fijado usted cómo vuelan? Y parece que ni tocaran el teclado, ¿verdad? Y salen unas maravillas de maravillas, hermano. Qué lindo que hacer eso, pero qué pesado el do, re, todos los días. Lo bonito sería que sin ese do, re, uno pudiera tocar, pero no se puede. No se puede, hermano. Somos a veces nosotros, Señor, ah, qué precioso Canaán. Sí, lindo Canaán. Ay, Señor, ya el desierto está un poco fuerte. Sí, fuerte. Pero como en el desierto les daban comida, les daban ropa, todo por el mismo precio. Canaán, Canaán. Pero en Canaán si no sembraban no comían. Se acabó el maná. Inmediatamente que entraron a la tierra fértil, a la tierra que podían sembrar, cesó el maná. Porque Dios quiere que participemos. Ahora, importante es en esta encomienda apostólica del gran apóstol de la gentilidad, es que nosotros entendamos que tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, hijo mío, dice. Tenemos que esforzarnos a pesar de que hay gracia. ¿Qué sería de nuestro esfuerzo si no hubiera gracia? Pero la gracia requiere nuestro esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿Realmente en todo? Muy bien. ¿Y por qué le pone llave a la puerta cuando se viene? ¿Le confía al candado? Y hay hermanos que llegan tarde por echarle 7 llaves a las puertas. ¿Confía en las 7 llaves? No, confía en Dios, pero pone las 7 llaves por aquello de los humanos, ¿verdad? ¿Será malo? Me dijo una vez una persona, ¿será malo que yo ponga un cuidador que me vaya, un guardaespaldas pues, que me vaya cuidando hacia atrás? ¿Será pecado, hermano? Le dije, depende. Yo digo que no, le digo, pero ¿qué base me da? La base que le doy es que la guarda no vela en vano cuando Dios vela. Entonces lo que está diciendo es que Dios permite guardias, siempre y cuando Él esté en el asunto. Ahora, claro, confiar en las guardias y en los 7 candados. ¿Qué candado detiene ahora a los ladrones? Bueno, ¿a qué vamos? Que esfuérzate en la gracia, pero si la gracia es bondad de Dios y todo lo ha hecho Él y qué más, pero esfuérzate. Entonces, ¿tu fuerza va a ir metida en la gracia? Por supuesto que estamos hablando de la relatividad del asunto, porque allá va el Señor a resucitar a Lázaro. ¿Qué necesidad tenía el Señor si le iba a dar vida a un muerto de 4 días? De que le quitaran la piedra al sepulcro. ¿Y qué necesidad tenía el Señor de que le sirvieran gentes desatando las amarras? Si le iba a dar vida, no iba a poder romper las amarras. Pero quiten la piedra, participación humana. Vida para Lázaro, eso es participación del Señor. Ahí no se puede meter uno. Ahí estuviéramos todavía gritando, levántate Lázaro, y ahí estaría Lázaro. Pero luego que sale amarrado, desátenlo. O sea, lo posible para nosotros, lo imposible para Él. Amén, un aplauso. Aleluya. Había un hombre en un país muy intrépido, muy inteligente, muy hábil, ¿no? Pero estaba a nivel de soldados, era en un ejército. Y dice que él era soldado raso, así llegó. Y ni siquiera impresionante su figura entre todos los soldados.
No, iguales. Pero dice que se pasaba, mientras otros roncaban y mientras otros descansaban, él se pasaba aprendiendo a escribir a máquina. Y lo molestaban y se burlaban de él, porque al fin y al cabo en la noche, ¿verdad? Qué loco es en vez de descansar. Y de repente en un apuro de aquellos apuros que hay de repente, a ver, viene entre la tropa, a ver quién puede aquí escribir a máquina. Y yo, dijo, el único que allá, desde ahora usted es sargento de esta cuadra. Subió. Hay cosas que la habilidad, la participación, de la diligencia, el esfuerzo, tiene que ver. Pero allá está Daniel en Babilonia. Y Daniel sí que no tenía otra manera de subir en Babilonia, más que con la aportación divina de la interpretación de los sueños, y se lo elevó hasta arriba. O sea que hay ocasiones, por eso hay que ser equilibrados, en que es el Señor el que va a poner toda la dotación y allá va para arriba el ministro. Y en otras ocasiones hay que teclear en la noche mientras otros duermen, para que a la hora, ahí está la oportunidad. Diligencia es lo que requiere diligencia. Fe es lo que requiere fe. Por eso a mí me gusta mucho el equilibrio que se observa en la Biblia. Por eso aquella otra anécdota, que las anécdotas llevan verdades. El hermanito aquel que pasaba siempre y por poco se lo come un perro una noche, pero la siguiente noche entró porque le dijeron, ora y vas a ver que el perro se detiene. Y pasó la siguiente noche orando, yo te reprendo, perro, no me vas a hacer nada, perro. Pero llevaba una piedra así de este tamaño. Por eso, oración y piedra. Aleluya. Amén. No lo va a interpretar de otra manera, que ande siempre, que camine siempre con un sub. No, mire. Por ejemplo, Moisés, está el Mar Rojo. ¿Quién iba a abrir el Mar Rojo? Ni siquiera lancha sabía. Pero tenía la vara que partía el mar. Señor, ¿ahora qué hago? Ayúdame. Y no te di poder. En otra ocasión, Josué, Señor, perdimos una batalla. Ya como que el Señor no se daba cuenta. Perdimos la batalla de ayer, Señor. Señor, te estoy hablando que perdimos la batalla y tú me dijiste que no perdería ni una sola batalla. El Señor le dijo, levántate de ahí, Josué. En vez de estar clamando a mí, averigua, hay pecado en el ejército de Israel. O sea, hay momentos de orar y momentos de investigar. Hay momentos en que uno debe examinarse y las cosas. Tenga seguro que el problema y la falla no está ahí arriba, está aquí abajo. Así es, hermano. Por eso, yo quiero desatar este asunto. Miren, fieles, hombres fieles se encargan. Que sean fieles. Bueno, ¿fieles a quién? Tiene dos acepciones, la fidelidad. Fidelidad al Señor, indudablemente. Él es el parámetro, por excelencia. Pero también fidelidad a las delegaciones de Dios. ¿Qué tal que Israel hubiera dicho, por ejemplo, usted sabe que es una frase muy resobada esa? Yo sí le obedezco a Dios, pero no al hombre. Si fuera de veras en la acepción justa de la palabra, estaría muy bien. Pero se aplica mal. Por ejemplo, yo los voy a salvar, dice Dios a los israelitas en Egipto. Yo los voy a salvar. Yo soy el salvador de ustedes. Esperaban que bajara Dios y lo salvara. Y bajó Dios y lo salvó. Pero el que estaba al frente era Moisés. Era un hombre. Un hombre. Fíjese que nosotros leemos en la Biblia, yo mismo voy a bajar para salvarte, pueblo mío. Y yo voy a tomar la oveja y la voy a cargar en mis brazos, en mis hombros, habla Jehová. Y aparece Jesús, hombre,
Imagínense. Pero en el caso de Cristo, pues claro, por revelación se iba a dar a entender quién era. Era Dios, hombre, ¿verdad? Bueno, pero en el caso de Moisés, muy bien hubieran dicho todos, no, yo sí me voy a dejar guiar por Dios, pero no por ese hombre Moisés. Si hasta la hermana se le reveló y el hermano. Ahora es muy interesante, hermano, que nosotros veamos que esa rebelión hacia Moisés era rebelión hacia Dios. Ahora bien, ahí está Moisés como un hombre. Cualquiera hubiera dicho, yo no voy a seguir a ese hombre. Cuando la nube de Dios, y aquí está el equilibrio que yo quiero mostrar. La nube de Dios, del Señor, que iba a estar sobre Israel, se iba a mover sobre Israel. Sombra en el día, descanso, luz en la noche. Y cuando se moviera, se movían, y cuando no se movieran, no se movía la nube, se movía. Es seguir el compás. Muy bien. Pero ¿sabe usted quién daba la orden de moverse cuando la nube se movía? Moisés. Bueno, ¿y por qué no mejor solo que al moverse la nube todos se movieran? ¿Para qué un intermediario? ¿Para qué un Moisés? Levántese Israel, si ya estaba la nube caminando. Porque el Señor delega. Bienaventurado, aquí está el asunto. Bienaventurado aquel que sabe las delegaciones de Dios y no se confunde. Porque muchos van a usurpar las delegaciones de Dios y van a aparecer como ángeles de luz, como dirigentes, como que vienen del mismo cielo. Pero va a haber un termostato en la oveja del Señor que va a reconocer la voz de su pastor, la voz de su dirigente, la voz del que va adelante. ¡Aleluya! De otra manera, hermano, después que Cristo hubiese ascendido, no hubieran aceptado a ningún hombre, ni a Pablo, ni a Juan, ni a nadie. Y hubieran dicho, como dijeron aquellos de Corinto, nosotros solo seguimos a Jesús. Y otros decían, mal también, nosotros seguimos a Pedro. Y los otros le decían, sacaban la mano, nosotros seguimos a Pablo. Y nosotros a Apolo. Y otros que como quien dice, nosotros no nos metemos con hombres, nosotros seguimos a Cristo. Tampoco. Si Él delega, si Él dejó delegaciones, hermano. Dejó 5 ministerios más las ayudas. Ahora lo que pasa es que hay que tener discernimiento. Bienaventurada la oveja que está debajo del pastor que Dios quiere. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Me estoy explicando? Aleluya, gloria al Señor. Timoteo puede estar dirigido para ustedes o no necesariamente llamándose Timoteo o Timotea. Vas a sufrir penalidades como buen soldado, vas a ser paciente como buen labrador, pero sobre todo encarga esto a fieles. Y la idoneidad, y la preparación, y la habilidad. Antes que eso, la fidelidad. La traición no cabe en ninguna parte, menos en el cristianismo. A Judas no lo quisieron los fariseos, ni estuvo en los fines de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no fue fiel. La fidelidad precede al encargo. Precede a la habilidad misma, porque el que va a habilitar es el Señor. El que va a dar la habilidad es el Señor. Pero ¿a quiénes? A los fieles. ¿Para qué va a habilitar a los infieles? Imagínense, hermano, las habilidades que tendría Luzbel. ¿Qué conocimientos tenía, hermano? Si los demonios tiemblan ante el Señor y lo conocen, bueno, ahora ¿qué conocimientos tendría Luzbel? Y luego cae.
Pero Dios no le está alimentando el conocimiento. Lo que pasa es que se robó el conocimiento que tuvo y siguió funcionando. Pero a lo que yo voy es que el Señor, cuando no hay fidelidad, el conocimiento que hubiera podido adquirir le va a hacer daño al tal. Lo va a hundir más. ¿Sabe en qué me baso? En que el Señor dice que al que más le da, más le demanda. Yo creo que una de las razones por qué Satanás no tiene perdón es porque le dieron mucho. Le dieron demasiado, diríamos. Y no fue fiel. Y ya no le dieron oportunidad, a la vista de la Escritura no le dieron oportunidad. Nadie vaya a orar por el diablo. Es que ¿sabe por qué le digo eso? Porque una hermana muy condolida me dijo una vez: hermano, tengo una carga, hermano. ¿Qué carga tiene, hermano? Pobre el diablo, me dijo. He estado orando por él. No le va a salir barba a ese muchacho. Otro me dijo: hay atravesados, hermano. Otro me dijo: te cuento, me dijo, que lancé al abismo al diablo ayer. Lo lanzó al abismo al diablo. Que yo sepa, le dije, eso va a ser hasta el final. Y lo va a lanzar un ángel, no lo va a lanzar un hombre. Pero yo ya lo tengo aprisionado, me dijo. Ya no sé en qué paró, pero me lo imagino. Porque no es así, hermano. Nosotros tenemos que echar mano de nuestras facultades, de nuestros aprendizajes, de nuestras vocaciones. Llámele usted a habilidades innatas, pero no sin que antes haya un llamado del Señor y que el Espíritu, y que tú hayas respondido al Espíritu para tener una fidelidad acrisolada. ¿Sabe usted que Pablo era un sanguinario, no? Saulo. Pero el Señor me tuvo por fiel. Se volvió fiel. Me tuvo por fiel y me llamó al ministerio, dice. Porque en ignorancia lo hacía. Quiere decir, hermano, que, y aunque no lo hubiera hecho en ignorancia, cualquier persona perdida, el Señor la puede llamar. Pero que haya tal entrega y tal sinceridad de corazón, que haya fidelidad. El que es fiel a Dios es fiel a los humanos. El buen hijo seguramente que va a ser buen padre. Qué cosa tremenda, hermano. Si hay una esposa que tiembla la palabra de Dios, es fiel a Dios, ¿qué necesidad tiene de andarla siguiendo el esposo? ¿A dónde te fuiste? ¿Y dónde estabas? Yo te sigo secretamente. No hay necesidad. Bueno, digámoslo más, dejemos ya el asunto de los hogares y de las esposas. Con el perdón de los que pueda ser policías dentro de la hermandad, que pueden serlo, ¿no? ¿Qué necesidad de policía habría si nosotros tuviéramos ese temor a Dios que va a haber en el milenio, por ejemplo, después en el reino? Ahí no va a haber policía. ¿Qué necesidad? ¿Cuidar qué? Si usted ama al otro como a usted mismo, pues no le va a robar, pero ni siquiera una sonrisa. La fidelidad. Yo quiero decirle, hermano, que el derrumbe del universo que conocemos nosotros vino por infidelidad. Perdió la fidelidad Luzbel y lo perdió todo. Ya lo demás es agregado. Ahora bien, hermano, si en el universo de Dios, en las jerarquías de Dios, en los estratos de Dios, en los rangos de Dios, hay una armonía y una sujeción perfecta, y si hasta en el cielo hay jerarquías, ¿por qué el hombre no las acepta? Porque es orgulloso. Nadie quiere ser gobernado por otro.
Si usted me permite la socorridísima parábola para mí del hijo pródigo, pregunto, ¿por qué se fue el hijo pródigo? Si tenía todo, no le faltaba nada, no tenía necesidad de aventuras, no tenía necesidad de nada. Respóndame, ¿por qué se fue el pródigo de la casa de la abundancia? Ahora respóndame, ¿por qué se fue Luzbel del cielo que no le falta más nada? Porque hubo un deseo de autonomía. Yo me imagino al pródigo teniéndolo todo, se llegó a cansar de tenerlo todo, aunque es difícil que se canse alguien de tenerlo todo, pero se cansan de tenerlo todo con unos pasos detrás del todo. Y esos pasos eran de papá. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste lo otro? Ay, me va a perdonar la palabra que se usa corrientemente por acá. Ah, ya viene el viejo. El hijo, ¿verdad? Ay, el viejo. Aunque le diga papi. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre innato caído innato, no le gusta control. No le gusta el control. ¿No ve usted que hasta los que reconocen su error se aferran, como decimos en nuestro vocabulario, pero no dan su brazo a torcer por no quedar como que les están enseñando? Porque hay un ego exacerbado. Ahora bien, ahora entonces comprendemos por qué no debemos darle este depósito para instrucción, para transmisión, para continuidad al que no llene la condición de ser fiel. Por eso el Señor daba los trabajos en la iglesia por medio de sus ministros a discípulos, o sea, hombres comprometidos con Él. El que no se compromete con Él no tiene obligaciones, no debiera tener derechos tampoco. El Señor quiere que en el compromiso de fidelidad, porque si no, ¿para qué serviría la habilidad? Sino para desarticular un cuerpo. La habilidad debe ser para unir, para compaginar. Esta noche es una exhortación muy adecuada, muy el momento para los servidores fieles a Él, al Señor. Y el Señor otorgará ministerios, trabajos, dones, todo lo que tiene, pero a hombres fieles, a servidoras fieles, que no tienen que ser controladas por los hombres, pero reciben a través de hombres los trabajos que Dios da para ser supervisados. Hermano, mucho pedirle será a esta multitud reunida aquí. Será mucho pedirle, decirle, ¿no se quiere usted comprometer con el Señor? No solo los que van a servir ahora este año, ni tampoco los que van a salir para otras actividades. Usted, que tal vez hasta a lo mejor es primera vez que viene, no se quiere comprometer con el Señor, primero conociéndolo y después recibiendo lo que Él quiere que sirvas. Que no vaya a haber nadie en esta noche que diga como aquel del talento único: sé que eres hombre que quieres recoger donde no siembras, le dijo. Y yo sé que eres hombre duro, como que demandas. Y tuve miedo y no quise control. Mejor enterré el talento para no darte cuentas, para que no me estuvieras controlando. Pero mejor no lo hubiera enterrado aunque lo controlaran, ¿verdad? Como controlaron a los otros, que dieron cuenta maravillosa de su talento. Levanta tu mano si tú quieres comprometerte. Yo no quiero ser el que va a meterte en un compromiso. Vamos a hacer una administración
a tu alma. Refuerza tus portillos para que la fidelidad crezca en ti. Fidelidad a la familia de Dios. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Era inútil orar ahí. Le decía el ejemplo la otra vez a los hermanos, a algunos hermanos. Si usted coge un vehículo equivocado que va para el puerto de San José en vez de puerto de Barrios, usted sinceramente se equivocó, pero no por equivocado, a menos que se baje y cambie de vehículo, va a ir usted a parar a donde quería. En vez de llorar y decir, Señor, hazme que llegue allá, mejor bájese de acá y pásese al otro que va para allá. Hay gente que llena los altares pidiéndole al Señor lo que Él mismo ha provocado para que sea así, que sea lo contrario. Hay cosas, hermano, que no se van a pedir o por pedirse no van a venir. Y hay cosas que van a venir aunque no las pida. Usted no amanece todas las mañanas antes de que salga el sol. Señor, que salga el sol, mira, quedan... vaya, ya salió el sol. ¿No, verdad que no? Ya hasta se le olvida que tiene que salir el sol. A usted se le olvida, a Dios no. Pero hay cosas incambiables, quiero decir. ¿Se acuerda la anécdota del niño que quería barba, como el evangelista? Y estaba pálido el muchachito de 12, 13 años, adolescente, ¿verdad? Y el papá se fijó y le dijo, ¿qué te pasa, mijo, que estás flaco? Estoy en ayuno, le dijo. ¿Y por qué estás en ayuno? Porque yo quiero ser como ese evangelista que vino. Y en eso se fijó el padre, que el evangelista lo que tenía era una hermosa barba. Y entonces el muchachito quería a los 13 años barba, orando y ayunando. Pero no le salió barba. Lo que le dijo el papá fue, papayito, mijito, espérate unos cuantos años más y sin ayuno y sin oración te va a salir barba. Hay cosas que hay que esperar el tiempo. Gloria a Dios. Señor, hazme líder en la iglesia. Pues empieza por donde hay que empezar. No esperes que te vayan a traer a tu casa en medio de 2 diáconos de honor y que te lleven al lugar aunque sea delante de 5,000 personas. Como dijo un hermano, yo quiero ser, siquiera de unos 10,000. Buen deseo, pero hay que recorrer el camino. Qué hermoso es ver, yo cuando veo las manos de los pianistas, ¿no se ha fijado usted cómo vuelan? Y parece que ni tocaran el teclado, ¿verdad? Y salen unas maravillas de maravillas, hermano. Qué lindo que hacer eso, pero qué pesado el do, re, todos los días. Lo bonito sería que sin ese do, re, uno pudiera tocar, pero no se puede. No se puede, hermano. Somos a veces nosotros, Señor, qué precioso Canaán. Sí, lindo Canaán. Ay, Señor, ya el desierto está un poco fuerte. Sí, fuerte. Pero como en el desierto les daban comida, les daban ropa, todo por el mismo precio. Canaán, Canaán. Pero en Canaán si no sembraban no comían. Se acabó el maná. Inmediatamente que entraron a la tierra fértil, a la tierra que podían sembrar, cesó el maná. Porque Dios quiere que participemos. Ahora, importante es en esta encomienda apostólica del gran apóstol de la gentilidad, es que nosotros entendamos que tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, hijo mío, dice. Tenemos que esforzarnos a pesar de que hay gracia. ¿Qué sería de nuestro esfuerzo si no hubiera gracia?
Pero la gracia requiere nuestro esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿Realmente en todo? Muy bien. ¿Y por qué le pone llave a la puerta cuando se viene? ¿Le confía al candado? Y hay hermanos que llegan tarde por echarle 7 llaves a las puertas. ¿Confía en las 7 llaves? No. Confía en Dios. Pero pone las 7 llaves por aquello de los humanos, ¿verdad? ¿Será malo? Me dijo una vez una persona. ¿Será malo que yo ponga un cuidador que me vaya, un guardaespaldas pues, que me vaya cuidando hacia atrás? ¿Será pecado, hermano? Le dije yo, depende. Yo digo que no, le digo. Pero ¿qué base me da? La base que le doy es que la guarda no vela en vano cuando Dios vela. Entonces lo que está diciendo es que Dios permite guardias, siempre y cuando Él esté en el asunto. Ahora, claro, confiar en las guardias y en los 7 candados. ¿Qué candado detiene ahora a los ladrones? Bueno, ¿a qué vamos? Que esfuérzate en la gracia, pero si la gracia es bondad de Dios y todo lo ha hecho Él y qué más, pero esfuérzate. Entonces, ¿tu fuerza va a ir metida en la gracia? Por supuesto que estamos hablando de la relatividad del asunto, porque allá va el Señor a resucitar a Lázaro. ¿Qué necesidad tenía el Señor si le iba a dar vida a un muerto de 4 días? De que le quitaran la piedra al sepulcro. ¿Y qué necesidad tenía el Señor de que le sirvieran gentes desatando las amarras? Si le iba a dar vida, no iba a poder romper las amarras. Pero quiten la piedra, participación humana. Vida para Lázaro, eso es participación del Señor. Ahí no se puede meter uno. Ahí estuviéramos todavía gritando, levántate Lázaro, y ahí estaría Lázaro. Pero luego que sale amarrado, desátenlo. O sea, lo posible para nosotros, lo imposible para Él. Amén, un aplauso. Aleluya. Había un hombre en un país muy intrépido, muy inteligente, muy hábil, ¿no? Pero estaba a nivel de soldados, era en un ejército. Y dice que él era soldado raso, así llegó. Y ni siquiera impresionante su figura, entre todos los soldados, no, iguales. Pero dice que se pasaba, mientras otros roncaban y mientras otros descansaban, él se pasaba aprendiendo a escribir a máquina. Y lo molestaban y se burlaban de él, porque al fin y al cabo en la noche, ¿verdad? Qué loco es en vez de descansar. Y de repente, no que sean ellos los modelos, pero sí van a ser ellos los transmisores de una verdad que debe hacer impacto en la persona que lo lleva primero. Como sería por ejemplo inadmisible que se estuviera tomando a una persona ciega a dar clases de óptica. Como sería imposible que alguien enseñara a volar si no puede ni caminar. Tiene que haber un impacto de tal naturaleza en la persona que va a enseñar, que lo haga vivir. O de otra manera no sería verdad que la sana doctrina es la sana vida, la conducta adecuada, pues. El Señor Jesucristo, antes de ser el mensaje de amor,
de impacto, de cambio, fue viviente de ese mensaje. No fue nada más un transmisor de la verdad que Dios ama, sino que Él vino a amar entregándose, dándose. Amén. Muy bien, entonces, para que nosotros entendamos esto, tenemos que ver que la fidelidad es la base fundamental, no la idoneidad. No es la habilidad del que va a ir a llevar el mensaje lo que vale más, porque esa habilidad puede ser una habilidad agudizada por los sentidos naturales, y esa habilidad, lejos de beneficiar, muchas veces estorba aún a la mente misma de la persona. El ejemplo clásico lo tenemos nosotros en un Moisés preparado intelectualmente, digamos, en Egipto, en la corte, en las universidades egipcias, pero no era adecuado para la tarea, no estaba adecuado. El mismo tiempo que estuvo en la corte, iba a estar en el desierto, con la diferencia que el que le iba a instruir en el desierto era el Señor, y en la corte era el hombre, ¿no? Por eso él salió de la corte muy habilitado. Según él, ya era tiempo, muy hábil, era el más hábil tal vez. Sin embargo, lo que hizo fue matar. Tal vez no era su intención, pero mató a un egipcio. Cuando el Señor lo hizo manso en el desierto, salió a ser ejemplo de la grey. Todavía más, vamos al fondo. Ni siquiera estaba preparado Moisés con solo el hecho de estar habilitado por Dios. Estuvo preparado hasta que Moisés, confrontado con la necesidad de ser un dechado de la grey, tuvo que arreglar su casa. Entonces fue idóneo, entonces fue adecuado, a tal grado que el Señor le dijo: si no te arreglas en tu casa, te exonero del privilegio, no vas a ir a Egipto, vas a morir. Bueno, y Dios cumple, hermano, porque después también le falló antes de entrar a Canaán, y no entró Moisés, porque el Señor no tiene prebendas, no tiene favoritos. Sus leyes, sus enseñanzas, sus ordenanzas tienen en sí mismas los juicios, los castigos. Por eso fue que el Señor dijo, y eso al principio sí, cuando uno lo lee de entrada, le sorprende, dice: yo no los voy a juzgar, dice el Señor, yo no he venido a juzgar, fíjese, yo he venido a salvar, pero mi palabra les juzgará. Entonces la palabra misma lleva en sí la pena. Si haces esto, vida; si haces lo otro, muerte. Ahí va el castigo de una vez. Si deshonras tu cuerpo, van a venir plagas, y ya las vemos en sí mismo, el mandato. Si tú obedeces, si tú te me sujetas, tu canasto te va a alcanzar. Oiga eso. Si no me obedeces, por mucho que tengas, tu canasto no te va a alcanzar. Si ustedes construyen mi templo, les dijo en el tiempo de Zorobabel, si ustedes hacen mi casa, si ustedes en vez de estar ensimismados hacen mi casa, ya no van a echar la cosecha en saco roto. Ahí estaba, en la palabra misma iba el castigo.
Fíjese que es tan meticuloso esto, que el Deuteronomio recoge y dice, ni tu ganado va a abortar si me obedeces, Israel. Oh, hermano, el Señor se mete entonces en los asuntos que nos van a hacer entender a nosotros que estamos caminando no adecuadamente. Claro, hay misterio en el sufrimiento del justo. Yo no estoy diciendo que es pecado, castigo inmediato. No, pero estoy diciendo que en la palabra misma va el elogio, el sitio de honor o el castigo. Acordaos, dice Moisés entrando con el pueblo de Israel a cierta área, acordaos, o fue Josué me parece, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Moisés, con Moisés, el monte Gerizim o el monte Ebal. Fíjese bien, ¿qué es eso? Eso quiere decir, o estás en obediencia y entonces te pongo en el monte Gerizim, o estás en desobediencia y te pongo en el monte Ebal. Entonces el asunto no es que estando uno en el monte Ebal le pida bendición. Tiene que trasladarse de Ebal a Gerizim. No es asunto, en los dos montes ayunaban, en los dos montes hacían homenaje a Dios, en los dos montes oraban, pero en este, si no se cambiaban, caía maldición, y en este bendición. Entonces no era tanto de orar y orar y orar y orar en el monte Ebal. Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Ofrendas, que corra tu evangelio por todo el mundo en el nombre de Jesús. Nuestros necesitados, enfermos, estamos orando, Señor, a distancia y a los aquí presentes en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a leer con la bendición del Señor para todos los servidores y los que van a descansar o van a abordar nuevas áreas. Leo de segunda de Timoteo, capítulo 2. Del verso 2, encarga a hombres fieles esto, y serán hechos idóneos para enseñar ellos también a otros. Pero voy a leer completo el verso. Hijo mío, hablando de un ministro a otro, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que serán hechos idóneos para enseñar también a otros. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hacer énfasis esta noche, primero, en la necesidad de servir, y segundo, en la necesidad de que los que van a ser encargados para el servicio sean primeramente fieles. Vamos a ver, ¿fieles a quién?
para que tengan la capacidad de enseñar a otros que van a enseñar. Si los ministerios hubieran sido encargados solamente a la primera generación de cristianos, apóstoles, maestros, profetas, no hubiera llegado el Evangelio a divulgarse por todas las épocas, hasta el día de hoy. Vamos a rogar que recojan a los chiquitos que están en los pasillos, que los recojan, hermanos diáconos, tal vez están diaconisas o alguien, que los recojan para que no distraigan. Gloria a Dios, gloria al Señor. No es área para entretenerlos ahí, hermanos, perdone, pero queremos que la atención sea para acá, todo. Los que van a enseñar tienen que estar dispuestos a vivir